acerca de esto que reflejábamos, y que no es la primera vez, lamentablemente, que ocurre este tipo de violencia entre adolescentes, alumnas del colegio secundario en la puerta de la escuela. Sí, ocurrió en Villa Gobernador Galvez y no es un hecho aislado, no es una excepción. Quienes compartían estos videos, que nos llegaron varios al WhatsApp del canal, dicen que es prácticamente cotidiano, sí, que todos los días hay alguna riña, alguna pelea, algún conflicto que se termina resolviendo de esta manera. El típico, te espero a la salida de la escuela, o nos vemos a la salida de la escuela, bueno, materializado, llevado adelante en los actos. Con el aditamento que hay alguien que lo graba, hay alguien que lo viraliza, hay alguien que da la impresión que hasta disfruta. Festeja, se regocija, sí. De que ocurra esto. Y es una temática que realmente preocupa y ocupa a los padres, a las autoridades de las instituciones educativas, porque lamentablemente tiene cada vez más trascendencia y cada vez se repite más en diferentes instituciones. Bueno, y sobre este tema nos vinimos al living de Telefe Noticias para poder charlar un poco en profundidad, para este viernes por la noche tomarnos unos minutos para reflexionar y para pensar junto a un especialista. Estamos con Karina Cabo, doctora en educación. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo estás, Karina? Bueno, ¿qué sentís cuando ves este tipo de imágenes? Primeras sensaciones. Sí, ¿Te sorprende o no? No, porque es un problema social que lleva décadas, que como bien ustedes dicen, siempre existió. Lo que pasa que ahora se viraliza a través de las redes sociales y a su vez, bueno, sumado a la fragmentación social, a la falta de vínculos afectivos o esos vínculos deteriorados hacia el interior de las familias y entre los ciudadanos también. Entonces, esa falta de empatía para con el otro que se refleja en esto, ¿no? ¿Hay una especie de regocijo con esto de grabarse cuando estamos así a las piñas, a las trompadas, chicas agarrándose de los pelos? Bueno, es algo aberrante porque hay como una retroalimentación de quien está ahí observando, ¿no? Que son muchos, no es uno solo. En general siempre hay varias personas que están alrededor alentando a que se sigan pegando. Eso es lo terrible, ¿no? Sí, Entonces, porque no es solo que lo filman con el teléfono, sino dale, se escucha, los arengan. Y a su vez se muestra para demostrar quién puede más, ¿no? Esas cuestiones creo que, bueno, que hay que revisarlas. Por eso digo que es importante que miremos hacia el interior de las familias y hacia el interior de las escuelas también, ¿no? Y yo estoy notando algo en base a lo que recibimos en WhatsApp del canal. Sé que vos tenés más, vas haciendo un seguimiento estadístico. ¿Puede ser que se esté dando más entre mujeres, entre chicas, que entre varones? Claro, antes era típico de varones. De los varones, sí, que se agarren a las trompadas. Te espero a la salida, exacto. Claro. Hoy no, hoy también es de las chicas, ¿sí? Entonces, me parece a mí que tenemos que trabajar fuertemente con los vínculos afectivos hacia dentro de la escuela. A ver, esto no tiene nada que ver la escuela, la escuela acá pasó en la puerta, en la escuela es donde los chicos se encuentran, por eso sucede en la puerta de la escuela, pero me parece a mí que, como me corresponde a mi especialidad, tenemos que mirar y generar ciertos climas, detectar cuando hay alguna cuestión que nosotros podamos ver de antemano y generar climas de confianza al interior de las escuelas. Sabemos que las escuelas secundarias muchas veces los profesores trabajan fragmentadamente porque van a una escuela, a la otra. Bueno, ver de qué manera podemos acompañar a las adolescencias, más allá de enseñar una materia, ¿no? Porque si bien es importante los conocimientos, también a la escuela vamos a socializarnos. Entonces es fundamental aprender las habilidades sociales, que son la empatía, la tolerancia, la solidaridad, ¿no? Karina, ¿y desde casa qué podemos hacer, no? Si uno de nuestros hijos plantea, bueno, tengo temor que fulanito, fulanita me pegue a la salida del colegio, ¿qué tenemos que hacer como padres ante esas sensaciones que pueden estar atravesando nuestros hijos? Sí, primero y principal, hablar todo el tiempo, hablar para que nos pueda contar, ¿sí? Por eso el diálogo es muy importante desde muy chiquititos, no esperar que nuestro hijo hable en la adolescencia, sino desde muy chiquititos, preguntarle qué le pasa, qué siente, porque a veces los chicos no lo pueden contar, no tienen las palabras para poder contarlo. Y a su vez, enseñarles a gestionar las emociones, ¿no? A que puedan mostrar cuando tienen enojos, cuando tienen frustraciones. Ahí a mí me preocupa mucho el acosador, el victimario, porque es un chico que ya dio seguramente alguna pista de cómo es, ¿no? Ese chico que quizás es cruel con un animal, que expresa su ira fuertemente contra otros, que no puede tolerar las frustraciones. Entonces, como papás también podemos identificar. Ahora, pregunto, los chicos que reaccionan así, agarrándose a las trompadas ante un conflicto o un malestar con un compañero o una compañera,
¿no es también porque lo aprenden y lo ven en su casa? Bueno, ese método de resolución de conflicto, porque yo, está bien, coincido, el hablar, empaticemos, charlemos, pero digo, ¿cómo se hace cuando los chicos ven que en su casa, a lo mejor los padres resuelven peleándose? Esto no es un método de resolución de conflictos ir a las piñas, ¿sí? Pero bien lo que vos decís, muchas veces muchas veces no. Nosotros planteamos en nuestro último libro, los chicos son esponja y espejo. Los chicos hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, muchas veces le decimos a los chicos, no uses el celular, pero yo lo uso. Claro. No hagas esto, pero yo lo hago. El chico no va a respetar lo que yo digo, va a respetar lo que yo hago. Porque pienso ante la pregunta de Belén, ¿qué podemos hacer los padres? A lo mejor por lo pronto dejar de pelearnos, ser coherentes con lo que predicamos. Ser coherentes entre el decir y el hacer, ser coherentes y ser cuidadosos en el trato, ser afectuosos en el trato para con mi esposa, para con mis hijos, porque muchas veces sin darnos cuenta, hay padres que me dicen, yo no soy autoritario con mi hijo, jamás lo he tocado. Quédate quieto, pero de repente. Tenemos miradas, tenemos gestos, tenemos formas de tratar a nuestro hijo, basta que vayamos por la calle y escuchemos las relaciones que no son para nada amorosas. Claro. Entonces tenemos que recuperar ese trato amoroso, entendiendo que el niño es alguien que está creciendo, que se está constituyendo como un sujeto y que somos nosotros los que tenemos que acompañar, porque ese niño a veces no sabe demostrar lo que piensa, lo que siente, y es ahí el adulto el que tiene que intervenir. Desde pequeños nos podemos dar cuenta, Karina, que nuestros chicos pueden traer algunos de estos problemas de violencia. Digo, desde 6, 7 años uno ya puede perfilarse para que en la adolescencia suceda esto. Desde antes, ¿sí? Uno se da cuenta cómo se relaciona con sus amigos, qué tratos tiene, si tolera la frustración o no, y ahí es nuestra función Eso enseñar. es algo que está lo escuchamos mucho, ¿no? Sí. En este último tiempo. Niños que no toleran la frustración. Salió mal un dibujo y de repente rompen la hoja, la tiran al piso, me pongo a llorar, es un capricho tremendo. Digo, algo que parece, uno dice, bueno, esto es una cosa de niños. Por lo que vos decís, hay que alertarse, ¿no? Ante esa situación. Sí, alertarse e intervenir. Bien. Y decirle, bueno, esto salió mal, pero lo podés hacer de nuevo, podés intentar, ¿no? A su vez, el manejo de la ansiedad. Hoy la ansiedad es un problema de los chicos, ¿sí? Hay niños, padres también, muy ansiosos. Entonces tenemos que gestionar esa ansiedad y decirle, bueno, estás nervioso porque mañana tenés la prueba, tenés un partido de fútbol. Bueno, mañana va a ser el día. Hoy, quédate tranquilo que estás preparado para el día de mañana. Vuelvo a lo mismo, Cari. ¿Cómo hacer para enseñarle a los chicos lo que nosotros a veces no podemos manejar? Gestionar las propias emociones. Trastornos de ansiedad que sufrimos los adultos todo el tiempo. Con el celular, con el trabajo, en la calle, con la conducción de un vehículo. Es aprender, por eso creo que también es importante, como ustedes marcaban, el Estado, que participe, ¿sí?, en algunas cuestiones que nos enseñen a tolerar. A ver, pero lo que digo es, cuando vamos con los autos, cuando vamos y hacemos alguna infracción, bueno, no somos únicos en el mundo. Entender que somos con otros y que nos constituimos ciudadanos con otros, respetarnos entre nosotros. No es nada más ni nada menos. Y a veces cuando uno va como peatón se enoja porque el auto se pone muy cerca de la esquina y cuando vamos como automovilistas nos molesta el peatón que quiere cruzar. Sí, entonces ser tolerantes. Tolerancia cero a veces. Y aprender a hacerlo y reconocer cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos, cuando estamos ansiosos y ver de qué manera podemos calmarnos para resolverlo. Exacto. Y si no, buscar ayuda en un profesional, si no lo podemos hacer solos. Cari, podríamos hablar durante horas por este tema, porque creo que lamentablemente es un tema que atraviesa la sociedad en general. Vemos chicas peleándose, lo tomamos de disparador, pero esto pasa todo el tiempo en la ciudad, ¿no? En el tránsito, en tantísimas otras cosas. A mí me queda una pequeña consulta. Digo, ¿en la escuela no puede hacer nada? ¿Se va a lavar las manos diciendo esto pasa en la puerta, no pasó dentro? No, por supuesto que no. La escuela puede trabajar el tema en todas las materias, trabajarlo desde la gestión directiva, dialogar, detectar grupos de riesgo. Y ahí intervenir, separar, llamar al 911, no sé. En ese momento, si uno identifica la pelea. Por supuesto que intervenir, sí. Intentar y a su vez, separar, ¿sería bueno o no? Sí, por supuesto, evitar la pelea y a su vez recuperar la autoridad, que lo hemos perdido en casa y en la escuela. Exacto. La autoridad que no es el poder con la fuerza, sino que es construir la autoridad. Hay normas que están establecidas que tenemos que cumplir y hay otras que podemos acordar si no estamos de acuerdo. En casa y en la escuela. Bueno, y eso es como que se ha olvidado. Yo no digo volver a 40 años atrás donde el papá se sentaba a la mesa y había silencio absoluto, porque la autoridad la aportaba el cargo, ¿no? Era el director, el maestro o
o el padre. Hoy no, hoy tenemos que construir la autoridad. Bueno, veamos cómo la construimos en casa y en la escuela. Cari, hace poquito estuviste de presentación en la Feria del Libro. Así es, nuestro último libro con Sandra Vigo, una colega. Neuropsicoeducación en las infancias, junto a Sandra, ¿no? Así es, junto a Sandra Vigo, y bueno, hablamos de esto, hablamos de cómo constituir infancias felices, cómo los papás o las maestras pueden trabajar con las emociones, entendiendo que somos seres emocionales y aprendemos a razonar. Bien, para padres, para las infancias, para para papás y para especialistas o docentes también que quieran leerlo, porque tiene fundamento, por supuesto, científico, pero con un lenguaje coloquial para que sea de fácil entender. Y el mío se vino con dedicatoria, Maxi. Muy bien. Se vino con dedicatoria. Para una mamá, por supuesto que sí. Gracias, Cari. Bueno, y como siempre, para charlar un poco de estos temas que lamentablemente atraviesan a la sociedad en general. Gracias, No, por seguimos. favor.